Me llamo Goldie y a los 32 años soy propietaria de una galería de arte que exhibe artistas emergentes en el centro de Chicago, pero hace 24 años. Yo era solo una niña de 8 años viendo cómo mi familia se rompía en pedazos. Mi papá se llevó a mi hermano, mi mamá se llevó a mi hermana y nadie se llevó a mí. Después de 2 décadas de silencio, de repente todos quieren volver a mi vida, esperando a la misma niña desesperada que abandonaron. Pero esa niña se ha ido. En su lugar se encuentra una mujer que se construyó a sí misma desde cero. Antes de compartir mi historia, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y asegúrate de suscribirte si las historias sobre superar el abandono resuenan contigo, porque créeme, este viaje se pone intenso antes de que todo se viniera abajo. Éramos lo que la mayoría de la gente consideraría una familia normal. Vivíamos en una casa de ladrillo estilo rancho en los suburbios de Chicago, con un columpio de neumático en el patio trasero que mi papá colgaba del enorme roble. Todavía puedo imaginar cómo el sol de la tarde se filtraba entre las hojas, creando sombras danzantes sobre nuestro pequeño césped, donde nuestro Golden Retriever, Rusty, nos perseguía en círculos interminables hasta que todos colapsábamos, entre risas. Montones. Mi papá, Jack, trabajaba como contratista de construcción. Era alto, con hombros anchos y manos ásperas por años de trabajo manual. Olía a serrín y chicle de menta, una combinación que encontraba reconfortante cada vez que me levantaba para abrazarme. Mi mamá, Diane, trabajaba medio tiempo como enfermera en el hospital local. Tenía una risa contagiosa que empezaba suave y crecía hasta que todo su cuerpo temblaba con ella. Su cabello rubio oscuro siempre estaba recogido en una coleta práctica, pero me dejaba cepillarlo por la noche, a veces contando 100 pasadas. Tal como las princesas de los cuentos, mi hermano Noah tenía 2 años más que yo, 10, cuando todo cambió. Era mi protector quien me enseñó a andar en bicicleta, corriendo a mi lado hasta que encontré el equilibrio, luego aplaudiendo y animando salvajemente cuando finalmente pedaleaba sola. Coleccionaba cartas de béisbol y sabía todas las estadísticas que me recitaba, aunque rara vez entendía su significado. Lo que sí entendía era el orgullo en su voz cuando me lo explicaba. Sophie era mi hermana pequeña, apenas 6 años. Cuando nuestra familia se fracturó, tenía rizos rubios y finos y la costumbre de seguirme a todas partes. Le leía cuentos antes de dormir, haciendo voces distintas para cada personaje hasta que se quedaba dormida. Tenía un elefante de peluche llamado Ellie que la acompañaba a todas partes, con una oreja gastada de tanto usarlo. Nuestra casa no era lujosa, pero era nuestra. Mi habitación tenía estrellas que brillaban en la oscuridad pegadas al techo, una galaxia que contemplaba mientras me quedaba dormida. La cocina tenía cortinas amarillas que mi mamá cosió, y sillas desparejadas alrededor de la mesa del comedor que mi papá había rescatado de distintas obras de construcción y restaurado. Los domingos eran para pancakes. Papá estaba en la estufa volteando círculos dorados perfectos mientras mamá cortaba fruta. Noah metía chips de chocolate en la mezcla cuando papá no miraba, y Sophie se reía mientras lo observaba, su cómplice. Yo estaba a cargo de poner la mesa cuidadosamente, colocando cada tenedor y cuchillo, sintiéndome tan adulta con mis responsabilidades. El verano significaba viajes al lago Michigan, donde pasábamos días enteros construyendo castillos de arena, que Sophie decoraba con conchas y plumas. Mamá leía novelas bajo una sombrilla, mientras papá enseñaba a Noah y a mí a nadar más allá de las olas rompientes. Esas noches, exhaustos y con la piel bronceada por el sol, comprábamos conos de helado que goteaban por nuestras muñecas mientras veíamos cómo el atardecer pintaba el cielo de acuarela en tonos rosa y púrpura. Cuando cumplí 8 años, mamá me organizó una fiesta de cumpleaños con un pastel arcoíris y globos atados a cada silla. Mis amigos de la escuela vinieron y jugamos a la congelada en el patio trasero hasta el anochecer. Papá instaló un aspersor para que corriéramos y mamá tomaba fotos con su vieja cámara de rollo, documentando cuidadosamente cada momento. Recuerdo sentirme tan especial, tan amada, completamente inconsciente de que esa sería nuestra última celebración como familia completa. Mirando hacia atrás, había pequeñas señales de problemas que yo era demasiado joven para reconocer. La forma en que el trabajo de papá parecía fluctuar algunos meses, trayendo suficiente dinero a casa, mientras que otros meses significaban conversaciones silenciosas a puertas cerradas. La creciente frustración de mamá con nuestra inestabilidad financiera, la sonrisa tensa que ponía cuando llegaban las facturas por correo. Pero los niños generalmente no notan estas cosas a menos que se vuelvan imposibles de ignorar. Durante mucho tiempo, nuestra casa se sentía segura, cálida, llena de la magia cotidiana de la vida familiar. Noches de juegos donde papá acusaba dramáticamente a mamá de hacer trampa en el Monopoly. Cenas entre semana alrededor de la mesa donde cada uno debía compartir la mejor parte de su día. La forma en
que mamá nos besaba la frente antes de la escuela, dejando el más leve aroma de su perfume floral. Todos esos pequeños momentos formaban la base de mi mundo, una que yo creía tan sólida como los muros de ladrillo de nuestra casa. No sabía entonces que las bases pueden agrietarse, que los hogares construidos sobre el amor aún pueden colapsar. No podía imaginar un futuro en el que los 5 nos convertiríamos en extraños o que yo sería la que quedaría atrás cuando todos los demás siguieran adelante. Los recuerdos de esa época son tanto preciosos como dolorosos. Un recordatorio de todo lo que perdí, de todo lo que tuve que reconstruir por mi cuenta. La primera grieta real en los cimientos de nuestra familia apareció cuando papá perdió un importante contrato de construcción en el que había confiado. Recuerdo la noche en que llegó a casa horas más tarde de lo habitual, con el rostro gris de derrota. Mamá nos mandó a jugar al sótano, pero sus voces se escuchaban desde las escaleras mientras tenían la primera pelea seria que jamás había presenciado. ¿Cómo pudiste apostar todo a este trabajo? La voz de mamá, acusadora y cortante, de una manera que nunca había oído antes. Era algo seguro, Diane. ¿Cómo iba a saber que elegirían otra compañía? La voz de papá resonó, defensiva y áspera. En el último momento de esa noche, escuché a mamá llorar en su habitación. Sollozos suaves que intentaba amortiguar con la almohada. Papá durmió en el sofá, y el desayuno a la mañana siguiente fue un asunto silencioso con una tensión tan palpable que se podía tocar en las semanas que siguieron. Mamá comenzó a tomar turnos extras de enfermería. Salía antes de que nos despertáramos y a veces regresaba después de que ya estábamos en la cama. Su ausencia creó un vacío en nuestra rutina diaria. Nadie estaba allí para ayudar con la tarea o escuchar historias sobre nuestro día en la escuela. Papá intentó asumir ambos roles, pero estaba constantemente distraído al teléfono tratando de conseguir nuevos contratos mientras las facturas se amontonaban en la encimera de la cocina. Una noche, me levanté a tomar un vaso de agua y escuché a papá hablando por teléfono en la cocina. No sé cómo vamos a pagar la hipoteca este mes, susurró con voz dura. Los ahorros se han agotado y los turnos extras de Diane apenas cubren los servicios. El miedo en su voz me hizo retorcer el estómago en nudos. Noah se fue aislando, pasando más tiempo en su cuarto con la puerta cerrada. Dejó de invitar amigos y abandonó su equipo de béisbol, alegando que ya no le interesaba, pero a veces lo sorprendía mirando sus guantes, los dedos recorriendo el cuero desgastado con nostalgia. Sophie comenzó a tener pesadillas, despertándose y gritando por monstruos. Bajo su cama, me metía junto a ella, le acariciaba el cabello hasta que volvía a dormir, susurrándole palabras de consuelo. Ya no estaba segura de si creía en algo. Nuestros padres estaban demasiado absorbidos por sus propios problemas para notar cómo reaccionábamos todos al cambio en la atmósfera de nuestro hogar. La Navidad de ese año fue una sombra de celebraciones anteriores. Sin árbol, sin regalos, solo una pequeña cena que mamá preparó entre turnos, durante los cuales nuestros padres apenas se hablaban. Noah picoteaba su comida mientras Sophie preguntaba una y otra vez cuándo llegaría Santa, preguntas que nuestros padres eludían hasta que finalmente dejó de preguntar. En enero, mis abuelos nos visitaron. Los escuché hablar con mis padres en tonos bajos y preocupados. Ofrecieron ayuda, aunque no entendía exactamente de qué tipo. Fuera lo que fuera, mis padres lo rechazaron. El orgullo de papá permanecía intacto, a pesar de que todo lo demás se desmoronaba a nuestro alrededor. Nosotros resolveremos esto por nuestra cuenta, le insistió, mientras el rostro de mi abuela se arrugaba de preocupación. Papá empezó a beber más. No todas las noches, pero lo suficiente para que el contenedor de reciclaje se llenara de latas de cerveza vacías más rápido que antes. Se quedaba dormido viendo la televisión, a veces sin llegar siquiera a la cama. Mamá se volvió emocionalmente distante, pasando por los cuidados diarios sin la calidez que antes caracterizaba sus interacciones con nosotros. Las mañanas se convirtieron en mi responsabilidad. Me levantaba temprano para preparar cereal para Sophie y Noah cuando nuestros padres dormían más o ya se habían ido al trabajo. Con apenas 8 años, me convertí en la guardiana de las rutinas, asegurándome de que los dientes estuvieran cepillados y las mochilas listas para la escuela. Caminaba con Sophie hasta su salón, prometiéndole encontrarnos después de clases, asumiendo un rol que ningún niño debería tener que asumir. Una tarde, llegué a casa temprano de la casa de una amiga y escuché a mamá al teléfono en su habitación. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija podía verla sentada al borde de la cama, una mano frotándose la frente como si intentara alejar un dolor de cabeza. Ya no sé cuáles son nuestras opciones, Lisan decía. A mi tía, los niños. Simplemente no puedo darles la vida que merecen así. Hubo una pausa. Hemos hablado de separarnos, pero ¿qué pasará entonces con los niños? ¿Quién va a dónde?
El frío pavor que me recorrió con esas palabras todavía me persigue, como si fuéramos muebles a repartir en un divorcio. Las peleas se intensificaron. Una noche, todo se volvió tan grave que papá golpeó un agujero en la pared de la sala. Observé desde la escalera, paralizada por el miedo, mientras mamá gritaba que estaba fuera de control. Noah me llevó de regreso a mi habitación, donde Sophie ya se escondía bajo sus mantas. Los tres nos acurrucamos en mi cama, el brazo de Noah rodeándonos protectivamente, mientras escuchábamos los sonidos de nuestra familia implosionando. Más tarde esa semana, encontré a mamá llorando sola en el baño. La puerta no estaba completamente cerrada y a través de la rendija podía verla sentada sobre la tapa del inodoro, los hombros temblando en silencio. Quise acercarme a ofrecerle el mismo consuelo que le daba a Sophie después de sus pesadillas, pero algo me detuvo. Tal vez fue la realización de que algunos dolores eran demasiado grandes para que un niño los arreglara. Comencé a inventar juegos de distracción para mis hermanos. Construíamos fuertes elaborados en el sótano usando sábanas y muebles viejos. Inventaba búsquedas del tesoro por toda la casa y el jardín. Cualquier cosa para protegerlos de la realidad de nuestra vida familiar desmoronándose. Para darles momentos de infancia normal en medio del caos, pero yo no podía distraerme de la verdad. Algo irreparable se había roto entre nuestros padres. Papá se mudó a la habitación de invitados del sótano. La separación dentro de nuestra casa se sentía como un preludio de algo peor. Me acostaba despierta por la noche escuchando cualquier sonido de reconciliación que nunca llegaba, imaginando escenarios en los que resolverían sus problemas y volveríamos a ser la familia que habíamos sido. El día que encontré los papeles del divorcio en el bolso de mamá fue el día en que la esperanza murió. No estaba husmeando intencionalmente, solo buscaba un chicle. Pero allí estaban, documentos con apariencia oficial con términos como disolución del matrimonio y custodia. No entendía todo el lenguaje legal, pero entendía lo suficiente. Esto no era temporal. Esto era el final. Esa noche, después de que se suponía que debíamos estar en la cama, me senté en la cima de las escaleras y escuché a mis padres discutir sobre qué niño iría a dónde. La manera casual en que nos dividían todavía me pone la sangre fría al recordarlo. No debería venir conmigo, dijo papá, necesita una influencia masculina a su edad. Está bien. Pero Sophie se queda conmigo, replicó mamá. Es demasiado pequeña para estar sin su madre. Esperé conteniendo la respiración a que alguno mencionara mi nombre, luchara por mí, me reclamara como habían hecho con Noah y Sophie. Pero la conversación siguió hacia arreglos financieros y horarios de visitas, y mi nombre nunca apareció. Era como si no existiera. Como si fuera invisible para las mismas personas que me dieron la vida. Esa noche, lloré en silencio sobre mi almohada, cuidando de no despertar a Sophie, que había vuelto a subirse a mi cama. Me enfrentaba a la primera devastadora realización de mi corta vida, en la redistribución de nuestra familia. No había un lugar reservado para mí. La mañana en que todo cambió para siempre comenzó como cualquier otra. Me desperté temprano, como se había vuelto mi hábito, y bajé a preparar el desayuno. Encontré a papá y a Noah en la sala, con maletas ya empacadas a su lado. Papá estaba arrodillado frente a Noah, manos sobre sus hombros. Hablando en voz baja y seria, nos vamos de viaje, explicó papá al notar que yo estaba en el umbral. Noah y yo necesitamos un tiempo para resolver las cosas. No aparecía. Confundido, con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Cuando me abrazó para despedirse, susurró, te llamaré pronto, lo prometo. Su voz temblaba de incertidumbre. Me aferré a él de alguna manera, sabiendo que no era un viaje normal. Que algo más permanente estaba sucediendo. Papá apenas me miró al irse. Solo un rápido se buena con tu mamá, Goldie, antes de guiar a Noah hacia el auto, donde noté varias bolsas de basura llenas de lo que parecían ser ropa y juguetes. No eran maletas de viaje, eran pertenencias para mudarse. Después de que se fueron, mamá se encerró en su habitación y no salió. La escuché sollozar detrás de la puerta, pero mis golpes no fueron respondidos. Sophie seguía preguntando a dónde habían ido papá y Noah, y yo no sabía qué decirle. Esa noche cenamos cereal. Le leí a Sophie 3 historias adicionales. Antes de dormir, tratando de mantener alguna sensación de normalidad, al día siguiente, mamá permaneció en su habitación. Preparé sándwiches de mantequilla de maní para el almuerzo. Ayudé a Sophie a cepillarse los dientes e intenté llamar al celular de papá repetidamente. Siempre iba directo al buzón de voz. Esa noche, Sophie y yo volvimos a dormir juntas en mi cama. Su pequeño cuerpo se acurrucaba contra el mío, buscando el consuelo que ambas desesperadamente necesitábamos. Al tercer día, mamá salió de su habitación. Con los ojos hundidos y decidida, se movía por la casa con eficiencia robótica, sacando maletas y llenándolas con la ropa y los juguetes de Sophie. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, pausó solo un momento. Sophie y yo necesitamos un nuevo comienzo, dijo.
sin mirarme a los ojos. Vamos a quedarnos con la tía Lisa por un tiempo. ¿Y yo? Pregunté, el pánico subiendo en mi pecho. ¿Cuándo volveremos a casa? La expresión de mamá fluctuó entre culpa y determinación. Te quedarás aquí por ahora. Vendremos por ti cuando las cosas se calmen. Lo prometo. No le creí. Pero yo tenía 8 años y era impotente para detener lo que estaba sucediendo. Sophie lloró al darse cuenta de que yo no iba, extendiendo los brazos hacia mí desde los brazos de mamá mientras se dirigían al auto. ¿Por qué Goldie no puede venir? Sollozó con la cara roja y lágrimas cayendo. Goldie necesita quedarse aquí por si tu padre vuelve, respondió mamá, mintiendo. Incluso entonces reconocí que pronto volveríamos a estar juntas. Luego se fueron y yo me quedé sola, en nuestra casa. Completamente sola a los 8 años. El primer día a solas. Pretendí que era una aventura. Desayuné helado porque no había nadie que me dijera que no. Vi programas de televisión que mamá nunca permitía. Salté sobre la cama de mis padres. Pero la libertad pronto dio paso al miedo cuando cayó la oscuridad y la casa comenzó a hacer ruidos extraños que nunca había notado antes. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Rusty se aseguró protectivamente a mis pies. A la mañana siguiente, me di cuenta de que nadie lo había alimentado. Así que, vertí toda una caja de cereal en su plato, sin saber cuánto necesitaba, pero queriendo asegurarme de que tuviera suficiente. Al tercer día sola. La situación de la comida se volvió crítica. Había agotado las opciones fáciles como cereal y sándwiches de mantequilla de maní. La leche se había agrialdado. No sabía cocinar nada que requiriera estufa u horno. Rusty y yo compartimos galletas y lonchas de queso del refrigerador. Seguí llamando al celular de papá y ahora también al de mamá, pero ninguno respondió. Dejé mensajes llorando, preguntando cuándo vendrían por mí, suplicando no quedarme más sola. El silencio en respuesta era ensordecedor. Al cuarto día, alguien llamó a la puerta. La señora García, de la casa de al lado, estaba allí con una expresión preocupada. La señora García se había dado cuenta de que estaba sola en casa y quería comprobar si todo estaba bien. Mentí, diciendo que mi mamá había ido a la tienda y volvería pronto. Pero la señora García vio a través de mi mentira, especialmente cuando Rusty saltó detrás de mí, claramente sin comer ni pasear. ¿Dónde están tus padres, cariño?, preguntó con suavidad. En ese momento me derrumbé, contándole todo entre sollozos entrecortados. Cómo papá se había llevado a Noah, mamá a Sophie. Y nadie me había llevado a mí. Cómo prometieron volver, pero no habían llamado. Cómo me estaba quedando sin comida y tenía miedo por las noches. El rostro de la señora García pasó de la preocupación al horror mientras hablaba. Me llevó a su casa, me dio una comida adecuada y llamó a las autoridades. Esa misma tarde, una trabajadora social llamada la señorita J. Dairenels estaba sentada frente a mí en la sala de la señora García, haciendo preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Sabes a dónde fueron tus padres? ¿Número de teléfono? ¿Tienes abuelos u otros familiares cerca? Ninguno lo suficientemente cercano. ¿Cuánto tiempo has estado sola? 4 días. La señorita Reynolds tenía una voz suave, pero no podía ocultar la lástima en sus ojos. Esa expresión de lástima se volvería familiar en los rostros de los adultos en mi vida durante años. Explicó que tendría que irme con ella, que no podía quedarme en la casa vacía y que ellos intentarían contactar a mis padres. Me permitió empacar una pequeña bolsa con ropa y llevarme a mi oso de peluche jaguar, que tenía desde bebé. Rusty fue al refugio de animales, otra pérdida en una semana llena de ellas. La audiencia en el tribunal de familia, una semana después, fue fría y estéril, llena de adultos hablando de mí como si no estuviera allí. Ninguno de mis padres apareció, aunque aparentemente habían sido notificados. El juez, un hombre mayor con ojos amables pero boca severa, me declaró pupila del Estado. Así, en menos de 2 semanas. Pasé de ser parte de una familia a ser un número de caso en el sistema de cuidado de menores. Mi primer lugar de acogida fue con los Thompson, una pareja con 3 hijos biológicos que recibían niños en acogida por el ingreso suplementario. No eran crueles, pero tampoco eran amables. Dormía en un sofá-cama en el sótano de su sala familiar. Mis pertenencias, las pocas que tenía, se mantenían en una bolsa de basura negra, ya que no había espacio en un armario o cajonera para mí. Sus hijos me miraban con desconfianza, nunca me incluían en sus juegos ni conversaciones. Escribía cartas a Noah y Sophie, volcaba mi corazón en el papel, contándoles cuánto los extrañaba y preguntando cuándo nos volveríamos a ver. Las dirigía a la casa de la tía Lisa, el único lugar en el que podía pensar que mi mamá y Sophie podrían estar. Volvían semanas después, marcadas de volver sin dirección de reenvío. Una vez logré llamar al celular de papá cuando la señora Thompson no estaba prestando atención. Una mujer contestó con voz aguda y molesta.
Él no puede atender el teléfono. ¿Quién habla? Soy Goldie, su hija, respondí. Con esperanza que surgía al fin de haber hecho contacto. Hubo una pausa. Luego, le diré que llamaste. Y la línea se cortó. Nunca devolvió la llamada, también dejé mensajes en la casa de la tía Lisa, llamando cuando sabía que la señora Thompson estaba ocupada con sus propios hijos. Las respuestas de mi tía eran vagas e incómodas. Tu mamá está pasando por mucho orado, ellos se comunicarán cuando estén listos. Nunca una conexión directa. Nunca respuestas a mis preguntas sobre cuándo volverían por mí gradualmente. Supe que ambos padres se habían mudado fuera del estado. Papá había llevado a Noah a Wisconsin, donde había encontrado trabajo en un gran proyecto comercial. Mamá y Sophie estaban en Indiana con la tía Lisa, supuestamente hasta que mamá pudiera ponerse de pie económicamente. Ninguno dejó información de contacto con la agencia de cuidado de menores. Ninguno asistió a las audiencias sobre mi custodia. Ninguno parecía preocupado por lo que me había pasado después de irse 6 meses después de estar con los Thompson. Llegó una tarjeta de cumpleaños de Noah. Había sido reenviada varias veces y llegaba semanas tarde. Dentro había una tarjeta comprada en tienda con un breve mensaje. Feliz cumpleaños. Goldie, no te olvides de mí, Noah. Sin dirección de retorno, sin número de teléfono, solo la confirmación de que estaba vivo y se acordaba de mí. Dormí con esa tarjeta debajo de la almohada hasta que se deshizo de tanto manejarla. La señora Thompson me encontró una tarde llorando sobre los restos destrozados de la tarjeta. Se sentó a mi lado en el sofá cama, dándome palmadas torpes en la espalda. A veces las familias simplemente no pueden permanecer juntas, dijo, probablemente intentando ser amable, pero fallando por completo. Pero estás a salvo aquí y eso es lo que importa. Pero no estaba a salvo. No realmente. Porque un mes después, los Thompson decidieron que querían concentrarse en sus hijos biológicos. Y así, de nuevo. Estaba empacando mi bolsa de basura, mudándome a un nuevo hogar temporal con extraños que tampoco me querían. Mi segundo lugar de acogida fue con la familia Ramírez, que ya alojaba 5 niños en acogida más en una casa de 3 habitaciones abarrotada. El señor Ramírez era estrictamente militar, haciendo cumplir reglas sobre todo, desde los horarios del baño hasta el tiempo exacto que podíamos dedicar a la tarea. La señora Ramírez era mayormente indiferente, pasando por los movimientos del cuidado sin ningún compromiso emocional. Compartía una litera con otras 2 niñas en una habitación diseñada para un solo niño. Mi espacio consistía en un tercio de una cómoda y una caja de plástico bajo la cama, donde guardaba mis pocas pertenencias personales, que ahora incluían la tarjeta de cumpleaños de Noah, preservada entre 2 piezas de cinta adhesiva transparente. Para evitar más deterioro, cambiar de escuela a mitad de año dificultó hacer amigos. Era la niña nueva. La niña de acogida con ropa de segunda mano y sin padres que asistieran a las actividades escolares. Me volví callada, manteniéndome aislada y concentrándome en los estudios como escape del hogar temporal caótico. Los profesores me ignoraban en gran medida, ya que no causaba problemas, y los otros estudiantes aprendieron rápidamente que no compartiría detalles sobre mi situación familiar, perdiendo eventualmente interés en la novedad de mi presencia. Uno de los niños mayores en acogida, Damien, tenía la costumbre de robar a los más pequeños. Se llevó la pulsera que la señora García me había dado antes de irme, el único regalo que había recibido desde que estaba en el sistema. Cuando lo enfrenté, me amenazó con contarle a los Ramírez que estaba rompiendo las reglas de la casa si lo reportaba. Entonces aprendí otra dura lección sobre el sistema de acogida. A veces tienes que elegir cuáles pérdidas puedes soportar. Los trabajadores sociales iban y venían con una frecuencia alarmante. Cada nuevo conocía menos sobre mi caso que el anterior, leyendo de un expediente que contenía solo los hechos básicos, pero sin el contexto emocional de mi abandono. Hacían preguntas estándar sobre mi bienestar físico, si asistía a la escuela regularmente, si tenía alguna preocupación sobre mi lugar de acogida. Aprendí a decir lo que querían escuchar, sabiendo que quejarse rara vez llevaba a mejoras y a menudo resultaba en más interrupciones. Durante una visita, un trabajador social particularmente apresurado mencionó de manera casual que habían recibido una actualización sobre mis hermanos. Noah jugaba béisbol en una liga infantil de Wisconsin y le iba bien en la escuela. Sophie se había adaptado a su nueva vida en Indiana y tomaba clases de danza. Ellos prosperaban mientras yo sobrevivía, y el contraste era una amarga píldora de tragar. Después de 8 meses con los Ramírez, me mudaron nuevamente, esta vez a la familia Williams. En apariencia, parecían perfectos, un hogar suburbano ordenado. La señora Williams horneaba galletas para la merienda después de la escuela. El señor Williams entrenaba en la liga infantil. Por primera vez, tuve mi propia habitación con una cama real, cómoda y escritorio.
Me atreví a esperar que esto fuera diferente. Pero las apariencias pueden engañar. La cálida imagen de ama de casa de la señora Williams desapareció detrás de puertas cerradas, reemplazada por comentarios hirientes y estándares imposibles. Nada de lo que hacía era suficiente. Mis calificaciones, a pesar de ser mayormente buenas, podrían ser mejores. Mis tareas nunca estaban completadas a su satisfacción. Mi apariencia era constantemente criticada. Desde el cabello, ¿por qué no puedes arreglarlo bien?, hasta mi postura, enderézate. No eres un jorobado. El abuso verbal era constante pero cuidadoso, nunca cruzando límites que obligaran a un reporte obligatorio si se lo contaba a mi trabajadora social. Eres tan vaga. No me extraña que tus padres no te quisieran, decía mientras sonreía. Al señor Williams, si fueras mi verdadera hija, me daría vergüenza llevarte a cualquier lugar mientras me llevaba a la escuela. Aprendí a volverme invisible en esa casa. A hablar solo cuando me dirigían la palabra. A anticipar necesidades antes de que se expresaran. Desarrollé insomnio, acostada despierta, planeando cómo evitar las críticas. Al día siguiente, mi rendimiento escolar comenzó a decaer por el agotamiento, dando a la señora Williams más munición para sus ataques verbales. Después de un año con la familia Williams, me trasladaron a lo que se convertiría en mi peor hogar temporal, la casa de los Jackson. El señor Jackson rara vez estaba en casa, trabajando turnos nocturnos en una fábrica. La señora Jackson recogía niños en acogida por los cheques, gastando el dinero en sí misma, mientras nos mantenía con estrictas raciones de comida. Las comidas se supervisaban, los refrigerios estaban prohibidos y la comida se retenía regularmente como castigo por supuestos malos comportamientos. A los 14 años, hambrienta y desesperada, me escapé. Pasé 3 días viviendo en un parque, durmiendo en bancos y robando comida en supermercados antes de que la policía me encontrara y me devolviera al sistema de acogida. Los Jackson no querían que regresara después de mi hazaña. Así que entré en otro hogar temporal mientras esperaba una colocación más permanente. Fue durante este periodo de transición que mi consejera de secundaria, la señorita Rivera, notó algo en mí que yo había dejado de ver en mí misma: mi potencial. A pesar de mi asistencia irregular y mi rendimiento inconsistente, mis resultados en pruebas estandarizadas eran excepcionales. La señorita Rivera comenzó a abogar por mí, sugiriendo clases avanzadas y conectándome con recursos escolares que desconocía. Eres inteligente, Goldin me dijo durante una de nuestras reuniones semanales, realmente inteligente. Y ese cerebro es tu boleto de salida de la situación en la que estás. Mi nueva colocación fue con la señorita Harriet, una mujer mayor soltera que había acogido a decenas de adolescentes a lo largo de los años. No era ni demasiado afectuosa ni fríamente distante, sino que ofrecía límites claros y expectativas consistentes. Su casa era modesta, pero cómoda, con estanterías llenando casi todas las paredes. No espero que me llames mamá, dijo. La primera noche que llegué, no intento reemplazar a nadie, pero mientras estés aquí tendrás estabilidad, respeto y oportunidades. Lo que hagas con ellas depende de ti. Por primera vez en años, experimenté verdadera estabilidad. La señorita Harriet mantenía las mismas rutinas día tras día. Cena a las 6, tareas hasta las 8, tiempo de lectura hasta las 9:30, luces apagadas a las 10. Revisaba mis tareas no para criticar, sino para ofrecer ayuda si era necesario. Asistía a conferencias de padres y maestros y abogaba por mí cuando los profesores subestimaban mis habilidades. Durante esos años con la señorita Harriet descubrí consuelo en el arte. No toqué. Dibujaba constantemente y me compró cuadernos y lápices adecuados. Pasaba horas en mi habitación dibujando, expresando en el papel las emociones que no podía verbalizar. La señorita Harriet nunca indagaba, pero colgaba mis mejores dibujos en el pasillo, un reconocimiento silencioso a mi talento. Para mi penúltimo año de secundaria, tanto la señorita Rivera como la señorita Harriet me animaban a considerar la universidad, algo que antes me había parecido imposible. Me ayudaron a investigar becas para jóvenes en acogida y me guiaron en la redacción de los ensayos de solicitud. Por primera vez, me permití imaginar un futuro más allá del sistema que había definido mi adolescencia. Luego, durante mi último año, la señorita Harriet recibió un diagnóstico de cáncer terminal. Me lo dijo directamente, sin drama ni emociones excesivas. Tengo 6 meses, tal vez menos, dijo, durante nuestro desayuno habitual del domingo. He actualizado mi testamento y hablado con tu trabajadora social. Necesitarás un nuevo hogar para terminar el año escolar. Yo tenía 17 años, a menos de un año de cumplir la edad límite para permanecer en el sistema de acogida. La idea de otro traslado, otro ajuste, era agotadora. Pero más que nada, enfrentaba la pérdida del único adulto que había estado presente de manera constante para mí durante casi una década. La señorita Harriet empeoró rápidamente.
En menos de 3 meses, estaba en cuidados paliativos y yo volví a un hogar temporal. Esta vez con una pareja que acogía niños principalmente por motivos religiosos y que intentaba diariamente convertirme a su particular versión de fe. Visitaba a la señorita Harriet todos los días después de la escuela hasta que falleció, sosteniendo su mano y leyendo en voz alta sus libros favoritos. Su funeral fue pequeño pero digno, asistido principalmente por antiguos niños en acogida cuyas vidas ella había tocado. Éramos un grupo diverso de diferentes edades, orígenes y trayectorias de vida, unidos por nuestra experiencia en su hogar. Fue la primera vez, desde el abandono de mi familia, que sentí un dolor genuino, una medida de lo raro que se habían vuelto los vínculos significativos en mi vida. 2 meses después, cumplí 18 años y dejé oficialmente el sistema de acogida. Tenía un diploma de secundaria, aceptación en un colegio comunitario, gracias a becas para jóvenes Sex-FAST y $752 ahorrados de trabajos a tiempo parcial. No tenía familia a la cual llamar, ningún hogar al que regresar y ninguna red de seguridad en caso de fracasar. Con mis escasos ahorros, aseguré un lugar en un apartamento compartido con otras 3 chicas, todas estudiantes en diferentes universidades alrededor de Chicago. El apartamento era pequeño, el vecindario cuestionable, pero era el primer espacio que realmente sentí mío. Aunque solo alquilara un rincón de él, me matriculé en el colegio comunitario mientras trabajaba en 2 empleos, turnos matutinos en un diner local y por las tardes en una tienda de retail en el centro comercial. Entre trabajo y clases, dormía un promedio de 5 horas por noche, pero el agotamiento se sentía con propósito. Diferente de la fatiga profunda que había experimentado durante mis años en hogares de acogida, este cansancio venía acompañado de cheques de pago y créditos acumulándose hacia un título universitario con impulso hacia adelante. Durante mi segundo semestre, me inscribí en una clase lectiva de Historia del Arte. El profesor, el Dr. Mason, notó mis dibujos en los márgenes de mis apuntes y me pidió ver más de mi trabajo. Con reticencia, le mostré mi cuaderno de bocetos, esperando el tipo de ánimo vago que los adultos a menudo ofrecen a los niños, por cortesía. En cambio, él estaba genuinamente impresionado. Tienes un entendimiento natural de la composición y la luz, dijo, pasando las páginas de retratos y paisajes que había creado. ¿Has considerado tomar el arte en serio? Nunca. Se me había cruzado la idea. El arte había sido mi escape, mi terapia, nunca una posible carrera. Pero el interés del Dr. Mason despertó algo en mí. Me conectó con el departamento de arte de la universidad. Me ayudó a solicitar una beca específica para estudiantes de bellas artes y me orientó en la construcción de un portafolio adecuado. Al final de mi segundo año en el colegio comunitario, aseguré una beca completa para terminar mi licenciatura en la universidad estatal. Por primera vez, me permití sentir un orgullo genuino por mis logros, reconociendo que había creado oportunidades para mí misma a pesar de haber empezado con nada. Mudarse a la residencia universitaria me presentó a Zoe, quien se convertiría en mi primera verdadera mejor amiga desde la infancia. Estudiaba negocios, práctica y ambiciosa, pero con una creatividad que complementaba mis tendencias más artísticas. Pasábamos noches enteras hablando de todo y de nada. Del tipo de amistad fácil que había observado en otros, pero que nunca había experimentado yo misma. Nunca hablas de tu familia, notó una noche, mientras compartíamos una pizza en nuestra habitación. No tengo, respondí. La casualidad practicada de años, suavizando el dolor de la confesión, no insistió, no ofreció simpatía vacía. Solo asintió y dijo, bueno, puedes compartir la mía en las fiestas si quieres. Mi mamá siempre cocina suficiente para un ejército de todos modos. Esa simple oferta de inclusión significó más de lo que ella podría imaginar. Durante los siguientes 3 años, pasé los días de Acción de Gracias y las Navidades con la bulliciosa familia de Zoe, observando su afecto natural entre ellos, aprendiendo cómo eran las dinámicas familiares saludables. Fue tanto sanador como doloroso, un vistazo de lo que me había perdido, pero también de lo que era posible. Durante mi penúltimo año, aseguré un puesto de trabajo de estudio en la galería del campus, asistiendo con la instalación de exposiciones y tareas administrativas. Descubrí que tenía un talento no solo para crear arte, sino también para curarlo. Para entender cómo las piezas funcionaban juntas para contar una historia cohesionada. Me sentí atraída por el lado comercial tanto como por los aspectos creativos, fascinada por la intersección entre el arte y el comercio. Ese mismo año conocí a James en una clase avanzada de pintura. Él era reflexivo y paciente, nunca presionando para obtener más información. Solo cuando estuve lista, le conté sobre mi pasado. Seguía esperando que tuvieras problemas de confianza, dijo cuando terminé, reí entre lágrimas. ¿Qué crees que es esto? Te conozco desde hace 8 meses y apenas ahora te estoy diciendo. ¿Por qué nunca hablo de mi infancia? Él sonrió, apartándome el cabello de la cara. Buen punto.
pero estás aquí. Me estás dejando entrar. Eso requiere un valor increíble después de lo que has vivido. James me ayudó a ver que mis muros defensivos, aunque necesarios para sobrevivir, también me impedían experimentar la vida plenamente. Con su apoyo, comencé terapia a través del Centro de Consejería Universitaria. Abordando finalmente el trauma del abandono que había cargado sola durante tanto tiempo, la graduación llegó con un triunfo agridulce. Recibí mi diploma con honores. Crucé el escenario entre los vítores de Zoe y James, pero sentí agudamente la ausencia de mi familia. Ningún padre sonriendo con orgullo, ningún hermano saludando entusiastamente desde la audiencia, incluso después de tantos años. Seguía existiendo un vacío donde esos vínculos deberían haber estado. Después de la graduación, aproveché mi experiencia en la galería para conseguir un puesto como asistente en un pequeño espacio de arte contemporáneo en Chicago. El sueldo apenas superaba el mínimo, pero estaba en mi campo. Un pie dentro del mundo del arte. Compartí apartamento con Zoe, quien había conseguido un trabajo de nivel inicial en marketing, y continuaba con mis sesiones de terapia. Determinada a construir una relación más saludable con mi pasado, mi carrera progresó de manera constante. En 2 años, fui ascendida a curadora asociada, responsable de descubrir nuevos artistas y conceptualizar exposiciones. La directora de la galería reconoció mi ojo para el talento emergente y mi capacidad para comunicarme efectivamente con los artistas, habilidades que me distinguían de mis compañeros, pero el crecimiento personal no era tan lineal como el avance profesional. Un día, caminando por Michigan Avenue, vi a un hombre que se parecía a mi padre. Mismo físico, misma postura, misma manera de inclinar la cabeza mientras esperaba para cruzar la calle. El ataque de pánico llegó sin aviso, dejándome sin aliento en una acera concurrida, desorientada y de repente de 8 años. Viéndolo alejarse con mi hermano, ese incidente me llevó de regreso a terapia con un compromiso renovado. Necesitaba abordar no solo el abandono en sí, sino el impacto continuo que había tenido en mi vida diaria, la manera en que afectaba mis relaciones y mi autopercepción. Comencé a comprender que la sanación no era un destino, sino un proceso, en el que probablemente estaría involucrada por el resto de mi vida. Durante este tiempo, cultivé un círculo cercano de amigos que se convirtieron en la familia que elegí para mí misma. Junto a Zoe estaban Márquez, un chef que organizaba elaboradas cenas en su pequeño apartamento, Elena, una bibliotecaria con un conocimiento enciclopédico de datos oscuros, y David, un desarrollador de software con un humor seco que nunca dejaba de hacerme reír. Creamos nuestras propias tradiciones y sistemas de apoyo, estando presentes unos para otros de maneras que mi familia biológica nunca lo había hecho. Teníamos brunches los fines de semana donde discutíamos nuestros triunfos y fracasos con mimosas, reuniones en días festivos donde cada uno contribuía con platos que representaban nuestros diversos orígenes, noches de cine, torneos de juegos, fiestas de baile improvisadas en salas de estar demasiado pequeñas para acomodar nuestro entusiasmo. Estos rituales reemplazaron las tradiciones familiares que había perdido, creando nuevos recuerdos que superponían los dolorosos. Después de 3 años ahorrando cada dólar posible, me atreví a dar el salto y abrir mi propia pequeña galería. El espacio era modesto, una antigua librería en un barrio al borde de la gentrificación. Pero era mío. Me enfoqué en mostrar a artistas locales que de otra manera tendrían dificultades para encontrar representación, especialmente aquellos provenientes de entornos desfavorecidos similares al mío. El éxito de la galería superó mis expectativas. Los críticos de arte elogiaron mi mirada fresca y mi extraordinaria capacidad para detectar talento antes de que emergiera. Publicaciones locales incluyeron el espacio en guías culturales de la ciudad. Los artistas acudían a mí confiando en que representaría su trabajo con integridad y comprensión. A los 29 años, tenía la estabilidad financiera suficiente para comprar mi primer condominio. Un apartamento de un dormitorio en un almacén, convertido con techos altos, perfecto para exhibir el arte que había comenzado a coleccionar. El día que firmé los papeles de la hipoteca, me senté sola en el espacio vacío, llaves en mano, y lloré, no de tristeza, sino por la profunda realización de que había creado seguridad para mí misma. Después de años de hogares temporales y espacios prestados, tenía una prueba tangible de que podía proveer lo que mis padres no habían logrado darme. Mi relación con Michael comenzó durante este periodo de estabilidad y éxito. Él era arquitecto y asistió a una de mis inauguraciones en la galería, más interesado en las características del edificio que en el arte, hasta que lo vi observando una instalación particularmente desafiante con genuina curiosidad, a diferencia de James, quien me ayudó a comenzar mi proceso de sanación, pero que, en última instancia, quería más apertura emocional de la que yo podía ofrecer. Michael entendía los límites, habiendo perdido a su propia madre a una edad temprana.
Reconocía la resiliencia particular que ser ya al enfrentar pérdidas significativas desde temprano. Ambos estamos construyendo nuestras vidas desde cero, observó en nuestra tercera cita. Hay algo hermoso en eso. Crear exactamente lo que quieres sin el peso de las expectativas. Durante años, realicé búsquedas periódicas de mi familia en línea, buscando los nombres de Noah y Sophie. Revisando redes sociales en busca de cualquier rastro de mis padres. Estas búsquedas se hicieron menos frecuentes a medida que construía mi propia vida. La necesidad desesperada de reconectar fue gradualmente reemplazada por curiosidad. Y luego por algo cercano a la indiferencia. Tomé la decisión consciente de dejar de buscar, de centrarme en el presente y el futuro, en lugar de un pasado que no podía cambiar. Encontré paz al aceptar que la familia puede elegirse. Que los lazos de sangre son solo un tipo de conexión. Las personas que acudían a mis inauguraciones, que me ayudaron a mudarme a mi condominio, que recordaban mi cumpleaños sin recordatorios, que me abrazaban cuando el viejo dolor surgía inesperadamente. Esa era mi verdadera familia. Habían ganado esa designación a través de presencia y cuidado consistentes, no por obligación genética, a principios de mis 30 años. Había creado una vida que se sentía completa y significativa. Dirigía una galería exitosa, era propietaria de mi hogar. Mantenía amistades afectuosas y tenía una relación basada en respeto y comprensión mutuos. La niña abandonada de 8 años todavía formaba parte de mí, pero ya no me definía. Me había convertido en alguien de quien ella podría estar orgullosa. Alguien que transformó el abandono en independencia, el rechazo en autosuficiencia. La pérdida en creatividad. Pensé que había hecho las paces con mi pasado. Entonces Noah me encontró en Facebook y todo lo que creía haber resuelto volvió con devastadora claridad. El mensaje llegó un martes cualquiera por la mañana. Estaba en mi oficina de la galería. Café en mano, revisando las solicitudes de artistas para una próxima exposición. La notificación sonó y la abrí distraídamente, esperando un mensaje de un cliente o colega. En cambio, me encontré mirando un nombre que no había visto en 20 años, Noah Winters. La taza de café se me resbaló de la mano, estrellándose contra el piso de madera y derramando líquido caliente sobre mis tobillos. Apenas lo noté. Toda mi atención se concentró en el pequeño rectángulo de texto en la pantalla. Goldie, soy Noah, tu hermano. No sé si me recuerdas, pero he estado buscándote durante años. Acabo de encontrar el sitio web de tu galería. ¿Podemos hablar, por favor? Me quedé mirando el mensaje tanto tiempo que mi asistente vino a ver qué pasaba, preocupada por el choque y el silencio posterior. Me ayudó a limpiar el café derramado mientras yo permanecía inmóvil, incapaz de procesar la intrusión repentina de mi pasado en mi presente cuidadosamente construido. Me tomó 2 días responder. 2 días de discutir la situación con mi terapeuta, con Michael, con Zoe. 2 días de sopesar los posibles beneficios de reconectar frente a la certeza de la interrupción que causaría en mi vida. Mi respuesta fue breve, te recuerdo. ¿Podemos hablar? Noah respondió de inmediato con su número de teléfono. Cuando llamé, su voz era más profunda de lo que recordaba, pero con la misma cadencia. La misma ligera vacilación antes de palabras importantes. No puedo creer que te haya encontrado, dijo con emoción, haciendo que su voz espesara. He estado buscándote intermitentemente durante años. ¿Por qué ahora? Pregunté. La pregunta que ardía en mí desde que llegó su mensaje. La historia se desarrolló gradualmente durante esa llamada y varias más que siguieron. No estaba casado ahora y tenía 2 hijos. Había construido una vida como ingeniero, en Wisconsin, no muy lejos de donde nuestro padre lo había llevado inicialmente. A lo largo de los años me había buscado de manera esporádica, pero con información limitada. Y esos esfuerzos no llevaron a nada. Al principio papá no quería que te contactáramos, explicó. Decía que sería confuso para todos. Para cuando tuve edad suficiente para tomar mis propias decisiones. No sabía por dónde empezar a buscar. Fue durante un reciente susto de salud familiar que Noah renovó sus esfuerzos para encontrarme, profundizando en búsquedas en línea hasta descubrir mi sitio web de la galería. Con una biografía profesional que confirmaba que yo era la hermana que había estado buscando. Sophie también te ha estado buscando, añadió, dejando caer otra bomba. Nunca dejó de hablar de ti, incluso cuando todos debíamos fingir que el pasado no había ocurrido, pieza por pieza. Fui entendiendo lo que había pasado con mi familia después de que se fueran y me dejaran atrás. El negocio de construcción de papá finalmente se estabilizó en Wisconsin, aunque nunca alcanzó el éxito que había soñado. Se había vuelto a casar brevemente cuando no estaba en la secundaria. Una relación que terminó cuando su alcoholismo se volvió problemático. Ahora estaba soltero, a principios de los 60, con problemas de salud en desarrollo. Viviendo en un pequeño apartamento en Milwaukee, mamá se había quedado con la tía Lisa en Indiana, solo unos meses antes de mudarse a Ohio con Sophie para empezar de nuevo.
Se había casado de nuevo cuando Sophie tenía 10 años, con un hombre estable y amable que, según todos los informes, había sido un buen padrastro. Todavía trabajaba como enfermera. Ahora en gestión en un hospital. Según Noah, ella expresó arrepentimiento por cómo habían sucedido las cosas conmigo. Aunque nunca hizo esfuerzos concretos por encontrarme o enmendar el daño, Sophie se había convertido en maestra, trabajando con niños de primaria. Se había comprometido 2 veces, pero nunca se casó, rompiendo ambas relaciones antes de llegar al altar. Vivía en Columbus, a menos de 1 hora de nuestra madre, manteniendo lo que Noah describió como límites saludables con ella. Habrá una reunión familiar, dijo Noah durante nuestra 4ª llamada. Papá cumple 60 y parece que el susto de salud hizo que todos se dieran cuenta de que el tiempo no es infinito. Todos quieren que vayas. Todos quieren que yo vaya. Repetí las palabras, sintiendo las extrañas en mi boca. Las mismas personas que me dejaron sola en una casa vacía cuando tenía 8 años. La incomodidad de Noah era palpable, incluso a través del teléfono. Fue un momento terrible para todos, Goldie. Papá apenas funcionaba. Mamá estaba teniendo lo que ahora sabemos fue un episodio depresivo mayor. Tomaron decisiones horribles, pero han cambiado. ¿Y tú crees que eso justifica abandonar a un niño? Pregunté, con ira, finalmente rompiendo el shock que había dominado mis reacciones hasta entonces. No, por supuesto que no, retrocedió él. Nada lo justifica. Pero las personas pueden arrepentirse de sus peores errores, ¿verdad? Quieren la oportunidad de disculparse, de intentar arreglar las cosas, reí. Un sonido áspero sin humor, ¿arreglar las cosas? Pasé 10 años en el sistema de acogida. Noah, ¿tienes idea de cómo fue eso? Él no, por supuesto. ¿Cómo podría saberlo él? Mientras yo me mudaba de casa en casa, con mis pertenencias en bolsas de basura, él vivía con nuestro padre, jugaba béisbol. Tenía una adolescencia normal, a pesar de la fractura familiar, me encontré en una posición incómoda como mensajera, entre partes de mi familia que no se habían comunicado directamente en años. No hablaba regularmente con Sophie, pero tenía contacto limitado con nuestros padres. Sophie hablaba con nuestra madre semanalmente, pero rara vez se relacionaba con nuestro padre. Todos, al parecer, tenían relaciones complicadas entre sí, pero estaban unidos en su repentino deseo de reconectarse conmigo. Sophie llamó una semana después del contacto inicial de Noah. Su voz era a la vez familiar y extraña. El tono agudo de la niña, reemplazado por la voz de mujer, pero con la misma apertura emocional que recordaba. Nunca te olviden, dijo, llorando, a los pocos minutos de que comenzara nuestra conversación. Agregó, tenía esta foto tuya de mi fiesta de 6º cumpleaños. La guardé escondida porque hacía que mamá se pusiera triste al verla, pero la miraba todas las noches antes de dormir durante años. A diferencia de Noah, que abordó nuestra reconexión con un pragmatismo cuidadoso, Sophie oscilaba entre la nostalgia llorosa y planes entusiastas para recuperar el tiempo perdido. Quería cercanía inmediata, sugiriendo visitas y vacaciones compartidas, como si 2 décadas de separación pudieran ser salvadas de un solo salto. Cuando le pregunté por qué no me había buscado antes, su respuesta reveló la mitología familiar que se había desarrollado en mi ausencia. Pensé que estabas con la abuela y el abuelo lo admitió. Eso fue lo que mamá me dijo cuando era pequeña, para cuando descubrí la verdad en la secundaria. Nadie parecía saber dónde estabas. Las razones ofrecidas para mi abandono variaban según quien las explicara. No citaba tensiones económicas y problemas de salud mental de nuestros padres. Sophie mencionaba malas decisiones durante la crisis. Ambos reconocieron que estuvo mal, pero lo enmarcaban como un error trágico, no como la elección deliberada. ¿Qué había sido? Supe que nuestros padres habían dicho a la familia extendida que yo vivía con una tía durante esos años. Una ficción que preservaba su imagen de padres cariñosos que simplemente habían sido abrumados por las circunstancias. Nadie cuestionó lo suficiente esta narrativa para descubrir la verdad, que me habían dejado sola y, posteriormente, ingresé en el sistema de cuidado estatal. Mis amigos estaban divididos sobre cómo debía responder a estas súbitas demostraciones de afecto de mi familia ausente por tanto tiempo. Zoe fue protectora, desconfiada de sus motivos y preocupada por el impacto emocional que la reconexión podría tener, comentó. Te abandonaron una vez, apuntó con franqueza. ¿Qué los detendrá de desaparecer de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles? Michael fue más mesurado, sugiriendo que procediera con cautela, pero manteniendo la puerta abierta a la posibilidad de sanar en mis propios términos. No les debes perdón, dijo, pero podrías encontrar algo de paz al escucharlos. Mi terapeuta me ayudó a navegar las complejas emociones que surgían con cada nuevo contacto. La ira, que creía haber procesado años atrás, regresó con intensidad renovada. El dolor por los años perdidos se sintió crudo nuevamente, y bajo todo ello,
Una pequeña y persistente voz que pertenecía a la niña de 8 años aún dentro de mí. ¿Por qué no me quisieron entonces? ¿Por qué me quieren ahora? Acepté reunirme con Noah para tomar un café cuando vino a Chicago por una conferencia de trabajo. Verlo en persona fue surrealista. Como mirar la versión de Casa de Espejos, de nuestro padre. Sus rasgos eran familiares pero alterados por el tiempo y la genética. Tenía la altura y complexión de papá, pero se movía de manera diferente. Sin la energía inquieta que recordaba en nuestro padre, sus hijos me llamaron tía Goldie durante una videollamada que le inició en la cafetería, un título que se sentía tanto extraño como doloroso. Esos niños que compartían mi sangre pero no sabían nada de mí. Que habían escuchado historias sobre una tía que existía principalmente en los recuerdos de la infancia de su padre. Papá quiere hablar contigo, dijo Noah hacia el final de nuestra reunión, su incomodidad evidente en cómo jugueteaba con su taza de café. No está bien, Goldie. Los médicos hablan de 6 meses. Tal vez un año. Quiere hacer las paces antes de que. Su quedó en silencio, dejando la implicación flotando entre nosotros. La solicitud de perdón de un hombre moribundo quizás debería haberme conmovido, pero solo intensificó mi ira. ¿Por qué se esperaba que yo ofreciera absolución según su calendario? ¿Dónde había estado este deseo de reconciliación durante los años en que necesitaba un padre? La semana siguiente llegó un paquete a mi galería. La dirección de retorno mostraba el nombre de mi madre en Ohio, provocando un sobresalto al ver su letra. Todavía reconocible, después de todos estos años, dentro había un osito de peluche gastado que había creído perdido para siempre. Mi compañero de infancia, Howard, conservado todo este tiempo. Venía con una nota, lo mantuve a salvo para ti. Yo también debería haberte mantenido a salvo. Lo siento mucho, Goldie. Por favor. Llama cuando estés lista. Con amor, mamá. La presunción en esa firma, reclamando una relación que había perdido hace 2 décadas, me hizo dejar la nota a un lado. Pero conservé a Howard colocándolo en un estante de mi dormitorio. Un vínculo tangible con la niña que había sido. La invitación formal a la reunión familiar llegó después. Una tarjeta redactada de manera torpe, solicitando mi presencia en una casa junto al lago en Michigan. El mismo lugar donde habíamos pasado vacaciones como familia intacta. La ubicación claramente había sido elegida por su valor sentimental, pero los recuerdos que evocaba para mí eran complicados, manchados por el conocimiento de lo que vino después de esos tiempos aparentemente felices. Me encontraba en una encrucijada, tironeada entre la familia que había perdido y la vida que había construido sin ellos. Me pedían que regresara a un rol que había dejado atrás hace mucho tiempo, la hija menor, la hermanita, la pieza faltante en su retrato familiar, pero yo ya no era esa persona. Me había convertido en alguien completamente distinto en su ausencia. Forjada por experiencias que ellos no conocían y que nunca podrían comprender verdaderamente. La decisión sobre si asistir a esa reunión definiría no solo mi relación con mi familia biológica en adelante, sino también mi relación conmigo misma y con el camino que me había traído hasta este punto. Tras semanas de deliberación y sesiones intensivas de terapia, tomé mi decisión. Me reuniría con mi familia, pero no en sus términos. No en la casa junto al lago con sus recuerdos complicados, ni como parte de una reunión celebratoria. Pretendiendo que 2 décadas de abandono pudieran borrarse con pastel y nostalgias. En cambio, propuse una cena en un lugar neutral, un restaurante cerca de mi galería, donde me sintiera firme y segura. Escribí cartas detalladas a cada miembro de la familia de antemano, explicando exactamente lo que me había sucedido después de que ellos se fueran. No la versión edulcorada que podrían haber imaginado, sino la cruda realidad del sistema de cuidado estatal, los Thompson con sus bolsas de basura negras para mis pertenencias, la señora Williams con sus comentarios hirientes, los Jackson que usaban la comida como castigo, los constantes traslados, la pérdida de toda estabilidad. Los años sintiéndome no deseada y desechable. No escribo esto para lastimarlos, explicaba en cada carta, sino porque si va a haber alguna relación en el futuro, debe basarse en la verdad. No en ficciones cómodas. Necesitan saber en quién me convertí en su ausencia. Michael se ofreció a acompañarme a la cena. Un colchón frente a cualquier tormenta emocional que pudiera esperar. Aprecié su apoyo, pero lo rechacé. Esto era algo que necesitaba enfrentar sola, en mis propios términos. Con la fuerza que había construido a lo largo de toda una vida de autosuficiencia. La noche de nuestro encuentro llegué temprano, eligiendo una mesa que me diera una vista clara de la entrada. Observé cómo llegaban juntos, mi familia arreglada, instantáneamente reconocibles a pesar de los años de separación. Papá, más delgado de lo que recordaba, con el cabello ahora gris, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que maneja el dolor. Mamá, su rostro marcado por las líneas pero aún hermosa, ajustándose nerviosamente el collar al entrar.
Noah, merodeando protectivamente cerca del codo de papá. Sophie, con los ojos recorriendo el restaurante con ansiedad hasta que se posaron. En mí, el shock de verlos juntos, después de 24 años, fue físico. Una opresión en el pecho que me robó el aliento por un instante. Estas personas que compartían mi sangre, que alguna vez formaron la totalidad de mi mundo, ahora eran extraños. Con rostros familiares, me mantuve de pie mientras se acercaban, aceptando breves y torpes abrazos de cada uno. El contacto físico, a la vez extraño y dolorosamente familiar. Te ves tan hermosa, dijo mamá, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Tan adulta, eso suele pasar en 20 años, respondí. Con la voz firme, a pesar de la turbulencia emocional que sentía bajo la superficie, la conversación inicial fue tensa, llena de temas seguros y preguntas cuidadosas. ¿Cómo va mi galería? ¿Disfruto vivir en Chicago? Estoy viendo a alguien especial, respondí educadamente pero de manera breve, observando cómo se intercambiaban miradas. Claramente inseguro sobre cómo navegar el enorme abismo que nos separaba, papá aclaró su garganta durante un silencio en la conversación. Goldie, te debemos una disculpa. Lo que pasó, lo que hicimos. No hay excusa para ello, pero había razones, mamá intervino rápidamente. Estábamos en un lugar terrible, financieramente y emocionalmente. Yo sufría depresión, aunque no lo reconocía entonces. Tu padre bebía demasiado. Pensamos que estábamos tomando la mejor decisión para todos en ese momento. La miré fijamente. ¿Cuál exactamente era la mejor decisión para mí, mamá? Ser dejada sola en una casa vacía a los 8 años. La mesa quedó en silencio. Sophie bajó la mirada hacia su plato, mientras Noah se movía incómodamente en su silla. El rostro de papá se sonrojó de vergüenza o de ira. No podía distinguir cuál, no se suponía que fuera así. Dijo finalmente, yo pensaba que tu mamá te iba a llevar. Ella pensaba que venías conmigo. Para cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ya estabas en el sistema y nos dijeron que sería complicado recuperarte. ¿Complicado? Repetí la palabra, con sabor amargo. Entonces decidieron no intentar porque era complicado. No podía manejar a los 3 niños sola, admitió papá, sin mirarme a los ojos. Con no apenas estaba logrando salir adelante. Sophie me necesitaba por completo, agregó mamá. Era tan pequeña. Tan confundida por todo, respiré hondo, centrándome antes de responder. Entiendo que ambos estaban luchando. Incluso puedo aceptar que tomaron decisiones desde un lugar de desesperación. Lo que no puedo entender es por qué ninguno de los dos volvió por mí. ¿Por qué nunca llamaron, nunca escribieron? Nunca intentaron averiguar si estaba bien. Sí, lo intentamos, insistió mamá. Llamamos unas cuantas veces a la trabajadora social. Pero nos dijeron que había sido colocada con una buena familia y que alterar tu nueva situación podría causar más daño que beneficio. Reí sin humor. ¿Una buena familia? ¿Quieren saber con cuántas buenas familias viví? Procedí a relatar mis colocaciones, nombrando a cada familia y cómo era la vida en sus casas. Recité fechas e incidentes específicos que se habían grabado en mi memoria. 15 de julio de 2002. Los Thompson decidieron enfocarse en sus hijos biológicos, así que me mudaron a la casa de los Ramírez con 5 otros niños de crianza. 3 de marzo de 2004. La señora Williams me dijo que era demasiado estúpida para llegar a ser alguien porque saqué una B, menos en un examen de matemáticas. 28 de noviembre de 2005. Los Jackson cerraron el refrigerador durante el fin de semana de Acción de Gracias porque comí demasiado en la comida familiar. Mientras hablaba, observaba cómo sus rostros pasaban de la justificación defensiva al reconocimiento incómodo de la realidad que había vivido. Esto no era la versión edulcorada del cuidado temporal que muestran las películas conmovedoras. Este era el sistema tal como existía para muchos niños. Una serie de hogares temporales con adultos que te veían como fuente de ingresos o obligación. Raramente como un niño merecedor de amor y estabilidad. No les digo esto para que se sientan culpables, dije al terminar. Solo os digo porque esto es lo que soy. Estas experiencias me formaron. Si quieren conocerme ahora, necesitan entender lo que me pasó entonces. Luego entregué mi declaración preparada sobre la diferencia entre perdón y reconciliación. Puedo perdonar lo que pasó sin fingir que no me afectó. Puedo seguir adelante sin borrar el pasado. Pero cualquier relación que construyamos debe reconocer la realidad de esos 20 años, no simplemente barrerlos bajo la alfombra. Establecí límites claros sobre lo que estaba dispuesta a aceptar. Nada de reuniones familiares instantáneas. Nada de pretender que pudiéramos retomar desde donde lo dejamos. Ninguna expectativa de que me integrara sin esfuerzo en tradiciones familiares de las que nunca había sido parte. Las relaciones individuales podrían ser posibles, construidas lentamente y con respeto hacia quienes éramos ahora. No hacia quienes habíamos sido o hacia quien ellos desearan que fuera, concluí.
que no asistiría a la reunión en la casa del lago. Eso era demasiado pronto. En un lugar que guarda recuerdos complicados para mí. Estoy abierta a conocerlos individualmente en un entorno neutral, si eso es lo que quieren. Pero debo ser clara, tengo una vida plena con personas que han estado allí para mí de manera constante. Ellos también son mi familia y seguirán siendo mi prioridad. Sus reacciones variaron. Papá se volvió a la defensiva, argumentando inicialmente que ellos también habían sufrido, que habían cometido errores, pero que no habían querido las consecuencias. Mamá lloró, repitiendo que nunca dejó de amarme, que pensaba en mí todos los días. No parecía aliviado de que, finalmente, se dijera todo en voz alta, después de años de secretos familiares. Sophie escuchaba atentamente, alcanzando ocasionalmente hacia mí como si quisiera establecer contacto físico, pero respetando mi espacio. Después de la cena, me fui con mi dignidad intacta, sin buscar su aprobación ni absolución, sino manteniéndome firme en mi verdad. La niña asustada y abandonada se había convertido en una mujer capaz de enfrentar su pasado, sin ser disminuida por él. En las semanas siguientes, me reuní con Sophie para tomar café. Solo a nosotras dos. Sin nuestros padres presentes, habló más libremente sobre sus propias luchas al crecer con una madre que batallaba con la depresión y un padrastro que, aunque amable, nunca entendió por completo la compleja dinámica de nuestra familia ensamblada. Comenzamos a construir una relación tentativa basada en quienes éramos ahora, no en las niñas que habíamos sido. Cuando llegó la invitación familiar de Navidad, la rechacé cortésmente, sugiriendo en su lugar que continuáramos con interacciones más pequeñas y manejables. No estaba lista para celebraciones festivas que inevitablemente resaltarían los años de tradiciones. Me había perdido los chistes internos. No comprendería las fotografías familiares que no me incluían. La experiencia impulsó una nueva dirección en mi obra artística. Creé una serie sobre el abandono y la sanación, piezas abstractas que exploraban el viaje de la fragmentación a la plenitud. La exposición recibió elogios de la crítica, quienes destacaron la honestidad emocional cruda y la poderosa resiliencia evidente en el trabajo. No compartí públicamente la historia personal detrás del arte, pero quienes me conocían entendían su significado. 6 meses después de nuestra cena, mi padre llamó. Su salud había empeorado aún más, y su tono era diferente, menos defensivo y más reflexivo. Te fallé, dijo simplemente. No solo cuando tenías 8 años, sino todos los días después de eso, cuando podría haber intentado encontrarte y no lo hice. No puedo cambiarlo. Pero quería que supieras que lo sé. Sé lo que hice. No fue una reconciliación dramática. Ni siquiera fue realmente perdón en el sentido tradicional, pero fue un reconocimiento de la verdad. Y eso significó algo. He llegado a entender que perdonar no se trata de excusar lo que pasó, ni de fingir que no causó daño. Se trata de liberarte del peso de la ira, no por el beneficio de quienes te hicieron daño, sino por tu propia paz. Perdoné a mis padres, no porque lo merecieran, sino porque yo merezco estar libre del peso del resentimiento. La familia es un concepto que he tenido que definir por mí misma. Incluye a las personas que comparten mi ADN, con quienes estoy construyendo relaciones cuidadosas y con límites, pero también abarca a los amigos que estuvieron presentes de manera constante, los mentores que creyeron en mí cuando yo no podía creer en mí misma, la pareja que entiende mi historia compleja sin intentar arreglarla ni borrarla. La familia es quien te ama, no solo quien comparte tu sangre. La niña abandonada de 8 años aún vive dentro de mí. Honro su coraje, su resiliencia, su determinación de sobrevivir cuando parecía que todo el mundo le había dado la espalda. Pero ella ya no me define. Es parte de mi historia, no su totalidad. En mi oficina de la galería tengo 2 fotografías una al lado de la otra. Una es la imagen que Sophie guardó todos esos años, mostrando a una niña con dientes separados y ojos llenos de esperanza. La otra es un autorretrato reciente, mostrando a una mujer con fuerza en la mirada y confianza en su postura. Ambas soy yo. Ambas son verdaderas. Ambas merecen ser vistas. Alguna vez han tenido que reconstruir su definición de familia. Después de una pérdida o separación, creen que el perdón es posible sin olvidar. Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios, si mi historia les resonó. Por favor denle me gusta y suscríbanse para más conversaciones sobre resiliencia y reconstrucción. Recuerden que su pasado los forma, pero no tiene que definirlos. Gracias por escuchar mi viaje y espero que brinde algo de consuelo a quienes alguna vez se han sentido abandonados o olvidados. No están solos y su historia también importa.